Punto 1. La experiencia nos ha enseñado que la terapia psicoanalítica, o sea, el librar a un ser humano de sus síntomas neuróticos, de sus inhibiciones y anormalidades de carácter, es un trabajo largo. Por eso desde el comienzo mismo se emprendieron intentos de abreviar la duración de los análisis. Tales empeños no necesitaban ser justificados, podían invocar los móviles más razonables y acordes al fin, pero es probable que obrara en ellos todavía un resto de aquel impaciente menosprecio con que en un período anterior de la medicina se abordaban las neurosis como unos resultados ociosos de daños invisibles. Y si ahora uno estaba obligado a considerarlas, trataba de acabar con ellas lo más pronto posible. Un intento particularmente enérgico en esta dirección fue el que hizo Otto Rank, basándose en su libro El trauma del nacimiento de 1924. Supuso que el acto del nacimiento era la genuina frente de la neurosis, pues conllevaba la posibilidad de que la fijación primordial a la madre no se superara y prosiguiera como represión primordial. Mediante el trámite analítico emprendido con posterioridad de ese trauma primordial, Rank esperaba eliminar la neurosis íntegra, de suerte que una piecita de trabajo analítico ahorrara todo el resto. Unos pocos meses bastarían para esa operación. Uno no duda de que la hilación de pensamiento de Rank fue audaz y conceptuosa, pero no resistió a un examen crítico. Por lo demás, el intento de Rank era hijo de su época. Fue concebido bajo el influjo de la oposición entre la miseria europea de posguerra y la prosperity norteamericana y estaba destinado a acompasar el tempo de la terapia analítica a la prisa de la vida norteamericana. No se ha sabido mucho de lo conseguido con la ejecución del plan de Rank para casos patológicos, no más, probablemente, de lo que conseguiría el cuerpo de bomberos si para apagar el incendio de una casa provocado por el vuelco de una lámpara de petróleo se conformara con retirar ésta de la habitación donde nació el incendio. Es cierto que de tal manera se alcanzaría una abreviación considerable del procedimiento de extinción. Hoy, la teoría y la práctica del intento de Rank pertenecen al pasado, no menos que la propia prosperity norteamericana. Aún antes de la guerra, yo mismo ensayé otro camino para apresurar el decurso de una cura analítica. En esa época, emprendí el tratamiento de un joven ruso, quien, malcriado por la riqueza, había llegado a Viena en un estado de total desvalimiento, acompañado por su médico personal y un valet. En el curso de algunos años, se logró devolverle gran parte de su autonomía, despertar su interés por la vida, poner en orden sus vínculos con las personas más importantes para él. Pero ahí se atascó en el progreso. No avanzaba el esclarecimiento de la neurosis infantil, sobre la cual sin duda se fundaba la afección posterior, y se discernía con toda nitidez que el paciente sentía asaz cómodo el estado en que se encontraba, y no quería dar paso alguno que lo acercase a la terminación del tratamiento. Era un caso de autoinhibición de la cura. Está el riesgo de fracasar a causa de su propio éxito parcial. En esta situación, recurría al medio heroico de fijarle un plazo. Al comienzo de una nueva temporada de trabajo, revelé al paciente que ese sería el último año del tratamiento, sin que importase lo que él consiguiera en el tiempo que así se le concedía. Primero, no me dio crédito alguno, pero luego que se hubo convencido de la seriedad absoluta de mi propósito, le sobrevino el cambio deseado. Sus resistencias se quebraron, y en esos últimos meses pudo reproducir todos los recuerdos y hallar todos los nexos que parecían necesarios para entender su neurosis temprana y dominar su neurosis presente. Cuando se despidió de mí en pleno verano de 1914, sin sospecha alguna, como todos nosotros, de los sucesos tan inminentes que habrían de sobrevenir, yo lo consideré curado radical y duraderamente. En una nota agregada al historial clínico en 1923, informé ya que estaba en un error. Hacia el final de la guerra, regresó a Viena como fugitivo, sin recursos. Debí prestarle entonces auxilio,
para dominar una pieza no tramitada de la transferencia. Se lo consiguió en algunos meses y pude concluir aquel agregado comunicado que el paciente, a quien la guerra privó de su patria, de su fortuna y de todos sus vínculos familiares, se sintió normal y tuvo un comportamiento intachable. Si los 15 años que siguieron no aportaron un matiz a ese juicio, hicieron necesarias, empero, ciertas salvedades. El paciente ha permanecido en Viena, conservando cierta posición social, aunque modesta, pero en ese lapso su bienestar fue interrumpido varias veces por unos episodios patológicos que sólo podían ser aprendidos como unos vástagos de su vieja neurosis. La habilidad de una de mis discípulas, la doctora Ruth Make Brunswick, puso término a esos estados, uno por uno, tras breve tratamiento. Espero que ella habrá de informar pronto sobre estas experiencias. Algunos de esos ataques estaban referidos todavía a restos transferenciales. Mostraron con nitidez, a pesar de su fugacidad, un carácter paranoico. En otros, sin embargo, el material patógeno consistía en fragmentos de su historia infantil que en su análisis conmigo no habían salido a la luz y ahora eran repelidos con efecto retardado. No puede uno evitar la comparación, como unos hilos tras una operación o unos fragmentos óseos necróticos. Encontré el historial de curación de este paciente casi tan interesante como su historial clínico. Después, en otros casos, he utilizado la fijación de un plazo y también he tenido noticias de las experiencias de otros analistas. No puede dudarse del valor de esta medida coactiva. Ella es eficaz bajo la premisa de que se la adopte en el momento justo, pero no puede dar ninguna garantía de la tramitación completa de la tarea. Al contrario, se puede estar seguro de que mientras una parte del material se vuelve asequible bajo la compulsión de la amenaza, otra parte permanece retenida y en cierto modo enterrada. Así, se pierde para el empeño terapéutico. En efecto, no es lícito extender el plazo una vez que se lo fijó. De lo contrario, el paciente no prestaría crédito alguno a la continuación. El expediente inmediato sería proseguir la cura con otro analista, pero bien se sabe que semejante cambio de vía implica una nueva pérdida de tiempo y una renuncia al rédito del trabajo gastado. Por otra parte, no se puede indicar con carácter de validez universal el momento justo para la introducción de este violento recurso técnico. Queda librado al tacto. Un yerro será irreparable. No se debe olvidar el aforismo de que el león salta una sola vez. Punto 2. Las elucidaciones sobre el problema técnico del modo en que se podría apresurar el lento decurso de un análisis nos llevan ahora a otra cuestión de más profundo interés, a saber, si existe un término natural para cada análisis, si en general es posible llevar un análisis a un término tal. El uso lingüístico de los analistas parece propiciar ese supuesto, pues a menudo se oye manifestar, a modo de lamento o de disculpa, sobre una criatura humana cuya imperfección se discierne. Su análisis no fue terminado, o no fue analizado hasta el final. Primero hay que ponerse de acuerdo sobre lo que se mienta con el multívoco giro, final o término de un análisis. En la práctica es fácil decirlo. El análisis ha terminado cuando analista y paciente ya no se encuentran en la sesión de trabajo analítico, y esto ocurrirá cuando estén aproximadamente cumplidas dos condiciones. La primera, que el paciente ya no padezca a causa de sus síntomas y haya superado sus angustias, así como sus inhibiciones. Y la segunda, que el analista juzgue haber hecho consciente en el enfermo tanto de lo reprimido, esclarecido tanto de lo incomprensible, eliminado tanto de la resistencia interior, que ya no quepa temer que se repitan los procesos patológicos en cuestión. Y si se está impedido de alcanzar esta meta por dificultades externas, mejor se hablará de un análisis imperfecto que de uno no terminado.
El otro significado de término de un análisis es mucho más ambicioso. En nombre de él, se inquiere si se ha promovido el influjo sobre el paciente hasta un punto en que la continuación del análisis no prometería ninguna ulterior alteración. Vale decir, la pregunta es si mediante el análisis se podría alcanzar un nivel de normalidad psíquica absoluta, al cual pudiera atribuirse además la capacidad para mantenerse estable. Por ejemplo, si se hubiera logrado resolver todas las represiones sobrevenidas y llenar todas las lagunas del recuerdo. Primero examinaremos la experiencia para ver si tal cosa ocurre y luego la teoría para saber si ello es en general posible. Todo analista habrá tratado algunos casos con tan feliz desenlace. Se ha conseguido eliminar la perturbación neurótica preexistente y ella no ha retornado ni ha sido sustituida por ninguna otra. Por lo demás, no se carece de una intelección sobre las condiciones de tales éxitos. El yo de los pacientes no estaba alterado de una manera notable y la etiología de la perturbación era esencialmente traumática. Es que la etiología de todas las perturbaciones neuróticas es mixta, o se trata de pulsiones hiperintensas, esto es, refractarias a su domeñamiento por el yo, o del efecto de unos traumas tempranos, prematuros, de los que un yo inmaduro no pudo enseñorearse. Por regla general, hay una acción conjugada de ambos factores, el constitucional y el accidental. Mientras más intenso sea el primero, tanto más un trauma llevará a la fijación y dejará como secuela una perturbación del desarrollo, y cuanto más intenso el trauma, tanto más seguramente exteriorizará su prejuicio aún bajo constelaciones pulsionales normales. No hay ninguna duda de que la etiología traumática ofrece al análisis, con mucho, la oportunidad más favorable. Solo en el caso con predominio traumático conseguirá el análisis aquello de que es magistralmente capaz, merced al fortalecimiento del yo, sustituir la decisión deficiente que viene de la edad temprana por una tramitación correcta. Solo en un caso así se puede hablar de un análisis terminado definitivamente. Aquí, el análisis ha hecho su menester y no necesita ser continuado. Si el paciente así restablecido nunca vuelve a producir una perturbación que le hiciere necesitar del análisis, uno en verdad no sabe cuánto de esta inmunidad se debe al favor del destino, que quizá le ha ahorrado unas pruebas demasiado severas. La intensidad constitucional de las pulsiones y la alteración perjudicial del yo, adquirida en la lucha defensiva en el sentido de un desquicio y una limitación, son los factores desfavorables para el efecto del análisis y capaces de prolongar su duración hasta lo inconcluible. Uno está tentado de responsabilizar a la primera, la intensidad pulsional, por la plasmación de la otra, la alteración del yo, pero parece que esta última tiene su propia teología. Y en verdad, hay que confesar que con estas constelaciones no estamos lo bastante familiarizados. Es que solo ahora se han convertido en un asunto del estudio analítico. Me parece que en este campo el interés de los analistas, en modo alguno, tiene el enfoque correcto. En vez de indagar cómo se produce la curación por el análisis, cosa que yo considero suficientemente esclarecida, el planteo del problema debería referirse a los impedimentos que obstan a la curación analítica. En este contexto, me gustaría abordar dos problemas que brotan de manera directa de la práctica analítica, como habrán de mostrarlo los siguientes ejemplos. Un hombre que ha ejercido él mismo el análisis con gran éxito, juzga que su relación con el hombre y con la mujer, con los hombres que son sus competidores y con la mujer a quien ama, no está, empero, exenta de estorbos neuróticos y por eso se hace objeto analítico de otro a quien considera superior a él. Este alumbramiento crítico de su persona propia le trae pleno éxito. Desposa a la mujer amada y se convierte en el amigo y el maestro de los presuntos rivales. Así pasan varios años
en los que permanece también imperturbado el vínculo con su antiguo analista, pero luego, sin ocasión externa registrable, sobreviene una perturbación. El analizado entra en oposición con el analista, le reprocha haber omitido brindarle un análisis integral. Es que habría debido saber, y debió tenerlo en cuenta, que un vínculo transferencial nunca puede ser meramente positivo. Tendría que haber hecho caso de la posibilidad de una transferencia negativa. El analista se disculpa diciendo que en la época del análisis no se notaba nada de una transferencia negativa, pero aún suponiendo que hubiera descuidado unos levísimos indicios de esta última, lo cual no estaría excluido, dada la estrechez del horizonte en aquella temprana época del análisis, seguiría siendo dudoso que tuviera el poder de activar por su mero señalamiento un tema, o como dice un complejo, mientras éste no fuera actual en el paciente mismo. Pero luego, sin ocasión externa registrable, sobreviene una perturbación. Para ello, sin duda, habría necesitado emprender alguna acción contra el paciente, una acción inamistosa en el sentido objetivo. Y además, no toda buena relación entre analista y analizado, en el curso del análisis y después de él, ha de ser estimada como una transferencia. Existen también, siguió diciendo el analista, vínculos amistosos de fundamento objetivo y que demuestran ser viables. Agrego enseguida el segundo ejemplo que plantea el mismo problema. Una señorita mayor está desde su pubertad aquejada de una incapacidad para caminar a consecuencia de unos fuertes dolores en las piernas, lo cual la ha apartado de la vida corriente. El estado, de evidente naturaleza histérica, ha desafiado a muchos tratamientos. Una cura analítica de 3 trimestres lo elimina y devuelve a esta persona capaz y valiosa sus derechos a participar de la vida. Los años que siguen a la curación no aportan nada bueno. Hay catástrofes en la familia, pérdida de la fortuna, y con lo avanzado de la edad se esfuma toda perspectiva de dicha amorosa y casamiento. Pero la ex enferma todo lo soporta con valentía y en tiempos difíciles obra como un sostén para los suyos. Ya no sé si 12 o 14 años después de terminado el tratamiento, unas profusas hemorragias hicieron necesario el examen ginecológico. Se halló un mioma que justificaba la extirpación total del útero. Desde esta operación, la señorita volvió a enfermar, se enamoró del cirujano, se regodeaba en fantasías masoquistas sobre las terribles alteraciones producidas en su interior, con las cuales escondía su novela de amor. Probó ser inasequible para un nuevo intento analítico y hasta el final de su vida ya no volvió a ser normal. Aquel exitoso tratamiento es tan remoto que no es lícito hacerle grandes demandas. Corresponde a los primeros años de mi actividad analítica. Como quiera que sea, es posible que la segunda contracción de enfermedad brotara de la misma raíz que la primera, felizmente superada, que fuera una expresión alterada de las mismas mociones reprimidas, que en el análisis sólo habían hallado una tramitación imperfecta. Pero yo me inclino a creer que sin el nuevo trauma no se habría llegado al estallido más reciente de la neurosis. Estos dos casos, que he escogido adrede entre muchos otros semejantes, han de bastar para iniciar la discusión sobre nuestros temas. Escépticos, optimistas, ambiciosos, los valorarán de manera por entero diversa. Los primeros dirán que así quedó probado. Ni siquiera un tratamiento analítico exitoso protege a la persona por el momento curada de contraer luego otra neurosis y hasta una neurosis de la misma raíz pulsional, vale decir, en verdad, un retorno del antiguo padecer. Los otros no darán por aportada esa prueba. Objetarán que ambas experiencias provenían de las épocas tempranas del análisis, 20 y 30 años atrás. Desde entonces, arguirán, nuestras intelecciones se han profundizado y ensanchado, y nuestra técnica se ha alterado en consonancia con las nuevas conquistas. Hoy, sí era lícito pedir y esperar que una curación analítica demostrara ser duradera, o al menos que una afección más reciente no se revelara como reanimación de la perturbación pulsional anterior,
dentro de nuevas formas expresivas. La experiencia, concluirán, no nos constriñe a limitar de una manera tan sustancial los reclamos hechos a nuestra terapia. Desde luego, he escogido aquellas dos observaciones por ser muy distantes en el tiempo. Bien se entiende que mientras más reciente sea el éxito del tratamiento, menos se prestará para nuestras reflexiones, pues no tenemos medio alguno de prever el destino ulterior de una curación. Es manifiesto que las expectativas de los optimistas presuponen muchas cosas en modo alguno evidentes. En primer lugar, que es perfectamente posible tramitar de manera definitiva y para todo tiempo un conflicto pulsional. Mejor, un conflicto del yo con una pulsión. En segundo lugar, que mientras se trata a un hombre a raíz de un conflicto pulsional, es hacedero vacunarlo, por así decir, contra todas las posibilidades de conflictos semejantes, y en tercer lugar, que uno tiene el poder de despertar con el fin de realizar un tratamiento profiláctico, un conflicto patógeno así, el cual por el momento no se denuncia en indicio alguno, y que es sabio obrar de ese modo. Yo formulo estas cuestiones sin pretender responderlas en el presente. Es que quizá nos resulte imposible dar por ahora una respuesta cierta. Es probable que unas reflexiones teóricas nos permitan contribuir en algo para su apreciación, pero otra cosa se nos ha vuelto clara desde ahora. El camino para cumplimentar esas demandas acrecentadas que se dirigen a la cura analítica no lleva al acortamiento de su duración o no pasa por ese atajo. Punto 3. Una experiencia analítica que ya tiene varias décadas y un cambio sobrevenido en la modalidad de mi quehacer me alientan a ensayar la respuesta a las preguntas planteadas. En épocas anteriores me veía frente a una mayoría de pacientes que, como es natural, esforzaban hacia una tramitación rápida. En los últimos años me dediqué de manera prevaleciente a los análisis didácticos y un número proporcionalmente menor de enfermos graves siguió conmigo un tratamiento continuado, si bien interrumpido por pausas más o menos largas. En estos últimos, la meta terapéutica había devenido otra. No entraba en cuenta una abreviación de la cura. El propósito era producir un agotamiento radical de las posibilidades de enfermedad y una alteración profunda de la persona. De los 3 factores que hemos reconocido como decisivos para las posibilidades de la terapia analítica, influjo de traumas, intensidad constitucional de las pulsiones, alteración del yo, nos interesa aquí solo el del medio, la intensidad de las pulsiones. La más somera reflexión nos sugiere la duda sobre si es indispensable la limitación que introduce el atributo constitucional o congénita. Por decisivo que sea desde todo comienzo el factor constitucional, es empero concebible que un refuerzo pulsional sobrevenido más tarde en la vida exteriorice los mismos efectos. Habría, pues, que modificar la fórmula intensidad pulsional por el momento en lugar de constitucional. La primera de nuestras cuestiones rezaba: ¿es posible tramitar de manera duradera y definitiva, mediante la terapia analítica, un conflicto de la pulsión con el yo o una demanda pulsional patógena dirigida al yo? ¿Acaso no sea ocioso, para evitar malentendidos, puntualizar con más precisión lo que ha de entenderse por la frase tramitación duradera de una exigencia pulsional? No es por cierto que se la haga desaparecer de suerte que nunca más dé noticias de ella. Esto es en general imposible y tampoco sería deseable. No, queremos significar otra cosa, que en términos aproximados se puede designar como el domeñamiento de la pulsión. Esto quiere decir que la pulsión es admitida en su totalidad dentro de la armonía del yo.
es asequible a toda clase de influjos por las otras aspiraciones que hay en el interior del yo y ya no sigue más su camino propio hacia la satisfacción. Si se pregunta por qué derroteros y con qué medios acontece ello, no es fácil responder. Uno no puede menos que decirse, entonces es preciso que intervenga la bruja metapsicología, quiere decir. Sin un especular y un teorizar metapsicológicos, a punto estuve de decir fantasear, no se da aquí un solo paso adelante. Por desgracia, los informes de la bruja tampoco esta vez son muy claros ni muy detallados. Tenemos solo un punto de apoyo, si bien inestimable, la oposición entre proceso primario y secundario, y a este he de remitir aquí. Si ahora regresamos a la primera pregunta, hallamos que nuestro nuevo punto de vista nos impone una precisa decisión. Aquella indagaba si es posible tramitar de manera duradera y definitiva cierto conflicto pulsional, o sea, domeñar de esa manera la exigencia pulsional. En este planteo del problema, la intensidad pulsional ni se menciona, pero justamente de ella depende el desenlace. Partamos de que el análisis no consigue en el neurótico más de lo que el sano lleva a cabo sin ese auxilio. Ahora bien, en el sano, como lo enseña la experiencia cotidiana, toda decisión de un conflicto pulsional vale solo para una determinada intensidad de la pulsión, mejor dicho, solo es válida dentro de una determinada relación entre robustez de la pulsión y robustez del yo. Si esta última se relaja, por enfermedad, agotamiento, etc., todas las pulsiones domeñadas con éxito hasta entonces volverán a presentar de nuevo sus títulos y pueden aspirar a sus satisfacciones sustitutivas por caminos anormales. La prueba irrefutable de ello la proporciona ya el sueño nocturno, que frente al acomodamiento del yo para dormir, reacciona con el despertar de las exigencias pulsionales. Tampoco da lugar a dudas el material del otro lado, la intensidad pulsional. Por 2 veces, en el curso del desarrollo individual, emergen refuerzos considerables de ciertas pulsiones, durante la pubertad y en la mujer, cerca de la menopausia. En nada nos sorprende que personas que antes no eran neuróticas devengan tales hacia esas épocas. El domeñamiento de las pulsiones que habían logrado cuando éstas eran de menor intensidad, fracasa ahora con su refuerzo. Las represiones se comportan como unos diques contra el esfuerzo de asalto de las aguas. Lo mismo que producen aquellos 2 refuerzos pulsionales puede sobrevenir de manera irregular en cualquier otra época de la vida por obra de influjos accidentales. Se llega a refuerzos pulsionales en virtud de nuevos traumas, frustraciones impuestas, influjos colaterales recíprocos de las pulsiones. El resultado es en todos los casos el mismo y confirma el poder incontrastable del factor cuantitativo en la causación de la enfermedad. En este punto, tengo la impresión de que debería avergonzarme por todas estas trabajosas elucidaciones, ya que lo que ellas dicen es algo hace mucho consabido y evidente. Y en efecto, siempre nos hemos comportado como si lo supiéramos, solo que en nuestras representaciones teóricas, las más de las veces, hemos omitido tomar en cuenta el punto de vista económico en la misma medida que el dinámico y el tópico. Mi disculpa es, pues, advertir así sobre esa omisión. Ahora bien, antes que nos decidamos por cierta respuesta a nuestra pregunta, hemos de atender a una objeción cuya fuerza consiste en que probablemente nos tenga ganados de antemano. Ella dice que todos nuestros argumentos han sido derivados de los procesos espontáneos entre el yo y la pulsión, y presuponen que la terapia analítica no puede hacer nada que no acontecería por sí solo en condiciones normales, favorables. Pero, ¿es efectivamente así? ¿Acaso nuestra teoría no reclama para sí el título de producir un estado que nunca preexistió
de manera espontánea en el interior del yo, y cuya neocreación constituye la diferencia esencial entre el hombre analizado y el no analizado? Veamos en qué se basa ese título. Todas las represiones acontecen en la primera infancia. Son unas medidas de defensa primitivas del yo inmaduro, endeble. En años posteriores, no se consuman represiones nuevas, pero son conservadas las antiguas y el yo recurre en vasta medida a sus servicios para gobernar las pulsiones. En nuestra terminología, los conflictos nuevos son tramitados por una posrepresión. Acerca de las represiones infantiles, ¿acaso valga lo que hemos sostenido con carácter universal, a saber, que dependen enteramente de la proporción relativa entre las fuerzas y no son capaces de sostenerse frente a un acrecentamiento de la intensidad de las pulsiones? Y bien, el análisis hace que el yo madurado y fortalecido emprenda una revisión de estas antiguas represiones. Algunas serán liquidadas y otras reconocidas, pero a éstas se las edificará de nuevo sobre un material más sólido. Estos nuevos diques tienen una consistencia por entero diversa que los anteriores. Es lícito confiar en que no cederán tan fácil a la pleamar del acrecentamiento de las pulsiones. La rectificación con posterioridad del proceso represivo originario, la cual pone término al hiperpoder del factor cuantitativo, sería entonces la operación genuina de la terapia analítica. Hasta ahí nuestra teoría, a la que no podemos renunciar si no media una compulsión irrecusable. ¿Y qué dice la experiencia sobre esto? Quizá no sea todavía lo bastante abarcadora para pronunciar una decisión segura. Asaz a menudo corrobora nuestras expectativas, pero no siempre. Uno tiene la impresión de que no habría derecho a sorprenderse si al cabo resultara que el distingo entre el no analizado y la conducta ulterior del analizado no es tan radical como lo ambicionamos, esperamos y afirmamos. Según eso, el análisis lograría, sí muchas veces, desconectar el influjo del refuerzo pulsional, pero no lo conseguiría de manera regular. O bien, su efecto se limitaría a elevar la fuerza de resistencia de las inhibiciones, de suerte que tras el análisis ellas estarían a la altura de unos reclamos mucho más intensos que antes de él o sin él. Realmente no me atrevo a formular aquí decisión alguna, y tampoco sé si ella es posible por el momento. Pero hay otro ángulo desde el cual aproximarse al entendimiento de este efecto inconstante del análisis. Sabemos que el primer paso hacia el dominio intelectual del mundo circundante en que vivimos es hallar universalidades, reglas, leyes que pongan orden en el caos. Mediante ese trabajo, simplificamos el mundo de los fenómenos, pero no podemos evitar el falsearlo también, en particular cuando se trata de procesos de desarrollo y transmutación. Nos interesa asir un cambio cualitativo, y para hacerlo solemos descuidar, al menos en un principio, un factor cuantitativo. En la realidad objetiva, las transiciones y las etapas intermedias son mucho más frecuentes que los estados opuestos por separaciones tajantes. En el caso de desarrollos y mudanzas, nuestra atención se dirige solo al resultado. Tendemos a omitir que tales procesos de ordinario se consuman de manera más o menos imperfecta, o sea que en el fondo son propiamente unas alteraciones solo parciales. El agudo satírico del viejo imperio austríaco, Johann Nestroy, manifestó cierta vez: todo progreso nunca es sino la mitad de grande de lo que al comienzo se esperaba. Uno estaría tentado de atribuir validez universal a esta maliciosa sentencia. Casi siempre hay fenómenos residuales, un retraso parcial. Si el dadivoso mecenas nos sorprende con un rasgo aislado de mezquindad,
Si el hiperbueno se deja llevar de pronto a una acción hostil, he ahí unos fenómenos residuales, inapreciables para la investigación genética. Nos muestran que aquellas loables y valiosas cualidades descansan sobre una compensación y sobrecompensación que, como era de suponer, no han cuajado por entero, no han cuajado en la plenitud de su monto. En nuestra primera descripción del desarrollo libidinal, dijimos que una fase oral originaria deja sitio a la fase sádico-anal y ésta a la fálico-genital. La investigación ulterior no lo ha contradicho, pero ha agregado, a modo de enmienda, que estas sustituciones no se producen de manera repentina, sino poco a poco, de suerte que en cada momento unos fragmentos de la organización anterior persisten junto a la más reciente, y aun en el caso del desarrollo normal, la transmutación nunca acontece de modo integral. Por eso, en la plasmación definitiva, pueden conservarse unos restos de las fijaciones libidinales anteriores. Vemos lo mismo en ámbitos totalmente diversos. De las supuestamente superadas supersticiones y creencias erróneas de la humanidad, no hay ninguna de la que no pervivan restos hoy entre nosotros, en los estratos más bajos de los pueblos civilizados, o aun en los estamentos superiores de la sociedad culta. Una vez que algo ha nacido en la vida, sabe afirmarse con tenacidad. Uno a menudo dudaría de que los dragones del tiempo primordial se hayan extinguido realmente. Apliquemos lo dicho a nuestro caso. Opino que la respuesta a la pregunta sobre cómo se explica la inconstancia de nuestra terapia analítica bien podría ser esta. No hemos alcanzado siempre en toda su extensión, o sea, no lo bastante a fondo, nuestro propósito de sustituir las represiones permeables por unos dominios confiables y acordes al yo. La transmutación se consigue, pero a menudo solo parcialmente. Sectores del mecanismo antiguo permanecen intocados por el trabajo analítico. Es difícil probar que en efecto sea así. Para apreciarlo, no poseemos otro camino que el resultado mismo que es preciso explicar. Ahora bien, las impresiones que uno recibe en el curso del trabajo analítico no contradicen nuestro supuesto, por el contrario, parecen corroborarlo. Solo que no debe tomarse la claridad de nuestra propia intelección como medida del convencimiento que despertamos en el analizado. ¿Acaso le falte profundidad? Podemos decir, se trata siempre del factor cuantitativo que tanto se descuida. Si esta es la solución, cabe afirmar que el título reivindicado por el análisis de que él cura las neurosis, asegurando el gobierno sobre lo pulsional, es siempre justo en la teoría, pero no siempre lo es en la práctica. Y ello porque no siempre consigue asegurar, en medida suficiente, las bases para el gobierno sobre lo pulsional. Es fácil descubrir la razón de este fracaso parcial. El factor cuantitativo de la intensidad pulsional se había contrapuesto en su momento a los empeños defensivos del yo. Por eso debimos recurrir al trabajo analítico, y ahora aquel mismo factor pone un límite a la eficacia de este nuevo empeño. Dada una intensidad pulsional hipertrófica, el yo madurado y sustentado por el análisis fracasa en la tarea de manera semejante a lo que antes le ocurriera al yo desvalido. El gobierno sobre lo pulsional mejora, pero sigue incompleto, porque la transmutación del mecanismo de defensa ha sido imperfecta. Nada hay de asombroso en ello, pues el análisis no trabaja con recursos ilimitados, sino restringidos, y el resultado final depende siempre de la proporción relativa entre las fuerzas de las instancias en recíproca lucha. Es sin duda deseable abreviar la duración de una cura analítica, pero el camino para el logro de nuestro propósito terapéutico solo pasa por el robustecimiento del auxilio que pretendemos aportar con el análisis al yo. El influjo hipnótico parecía ser un destacado medio para nuestro fin.
es bien conocida la razón por la cual debimos renunciar a él. Hasta ahora no se ha hallado un sustituto de la hipnosis. Desde este punto de vista, uno comprende los empeños terapéuticos, vanos por desdicha, a que un maestro del análisis como Ferenczi consagró los últimos años de su vida.